Ya, hola, buen día a todos y a todas. Vamos a responder en este video cómo se tiene que contestar un comente en alguna prueba de economía. Vamos a utilizar un ejemplo para ello. Entonces, un comente es una afirmación o una sentencia en la cual nosotros tenemos que decir si es verdadero, falso o incierto. Vamos a utilizar este ejemplo relacionado a la teoría neoclásica del consumidor, donde nos dicen que dos curvas de indiferencia del mismo mapa de curvas de indiferencia pueden cruzarse sin problemas. Comente. Entonces nosotros tenemos que decir si esta afirmación es verdadero, falsa o incierta. Vamos a ver cómo responder el comente. Vamos a, en este caso, dar desde mi punto de vista, ¿cierto?, una recomendación con respecto a los pasos de cómo contestarlo, pero solamente una recomendación. Lo primero es indicar si la sentencia es verdadera, falsa o incierta, indicando las partes que sean verdaderas, las partes que sean falsas, o en el caso que sea incierto, mencionar si es que puede tener alguna parte verdadera u otra falsa. Ya, muchas veces si no sabemos inicialmente si el comentario es verdadero, falso o incierto, podemos dejarlo para el final. Luego, vamos a definir y explicar los conceptos importantes para demostrar que es verdadero, falso o incierto. No es un comente, no es una pregunta de verdadero y falso donde no tenemos que justificar. Tenemos que comentar la afirmación que se nos está entregando para de esa manera determinar si es verdadero, falsa o incierta. Y el tercer paso, en el cual nosotros vamos a utilizar las definiciones y las explicaciones que dimos anteriormente para argumentar por qué el comente sería verdadero, falso o incierto. Vamos a hacer estos pasos para el comente que tenemos acá de las curvas de indiferencia en el mapa de curvas de indiferencia. Entonces, el paso uno, ya podemos saber, cierto, que el comente es falso, las curvas de indiferencia no pueden cruzarse, ya en el mismo mapa de curvas de indiferencia. El paso 2 vamos a explicar los conceptos importantes. Acá tenemos dos conceptos importantes, que sería el concepto de curvas de indiferencia y el tema de los mapas de curvas de indiferencia. Y también vamos a argumentarlo a través de los axiomas de la elección racional, y los axiomas de la elección racional los vamos a tener que definir, sobre todo los que vamos a utilizar para poder argumentar o para poder demostrar que este comente es falso. Entonces, vamos a explicar los conceptos importantes. Primero, nosotros vamos a estar suponiendo un comportamiento racional de las personas en la teoría neoclásica del consumidor. Para eso tenemos los axiomas de la elección racional. Uno de los axiomas es que las preferencias tienen que ser transitivas. Que las preferencias tengan que ser transitivas significa que si tenemos dos cestas de consumo, la A y la B, y le preguntamos a esta persona cuál prefiere y nos dice que prefiere la cesta de consumo A la B, perfecto. Si luego le preguntamos entre la B y la C y nos dice que prefiere la B, perfecto, ningún problema. Pero con eso nosotros vamos a poder asumir que esta persona va a preferir la cesta de consumo A la cesta de consumo C. Ese es el axioma de transitividad. Aquí simplemente estamos explicando los conceptos para utilizarlos después en la argumentación de nuestra respuesta. También está el axioma de no sociedad, o lo que es similar a decir que más es mejor, que vamos a estar trabajando con bienes que aumentan el consumo, aumentan la utilidad de la persona. Por lo tanto, mientras más consuma esta persona de ese bien, va a estar mejor. Por lo tanto, más es mejor. Otra cosa de la que tenemos que hablar es sobre las curvas de indiferencia. Generalmente establecemos el supuesto de que solamente existen dos bienes en la economía, así que podemos graficar, ¿cierto?, las cetas de consumo. En el eje Y vamos a colocar la cantidad del bien Y que esta persona vaya a consumir, en el eje X la cantidad del bien X que esta persona va a comprar. Cada punto, en este caso, va a representar una cesta de consumo, es decir, una combinación del bien Y del bien X. Por ejemplo, podemos tener la cesta de consumo A, que en ese caso vamos a tener, ¿cierto?, la cantidad Y1 y la cantidad X1. Cuando esta persona consume esta cesta de consumo, tiene un nivel de satisfacción o un nivel de utilidad. Puede ser que encontremos distintas combinaciones del bien Y y del bien X, que esta persona se sienta con el mismo nivel de satisfacción o con el mismo nivel de utilidad. Por ejemplo, la combinación B tiene una cantidad menor del bien Y, una cantidad Y2 del bien Y, pero una cantidad mayor del bien X. Es posible que esta persona tenga el mismo nivel de satisfacción consumiendo la cesta de consumo A que consumiendo la cesta de consumo B. Por lo tanto, una curva de indiferencia va a ser una curva que va a unir estas cestas de consumo que me entreguen el mismo nivel de satisfacción. Y el nivel de utilidad entonces se mantiene constante en todas las cestas de consumo que pertenecen a esta curva de indiferencia. Entonces, ahí tenemos la definición. Una curva de indiferencia muestra combinaciones de bienes que entregan el mismo nivel de utilidad.
Podemos tener setas de consumo que le entreguen a esta persona un mayor nivel de satisfacción. Por ejemplo, la seta de consumo C tiene mayor cantidad del bien I que en comparación a la seta de consumo B, ¿cierto? Y tiene también una mayor cantidad del bien X. Por lo tanto, la seta de consumo C me entrega un mayor nivel de utilidad por el axioma de no saciedad o de que más es mejor, dado que tiene más de Y y más de X que la seta de consumo B. Ponemos que que la seta de consumo C forma parte de una curva de indiferencia que está más alejada del origen, entrega un nivel de satisfacción mayor. De esta manera, podemos representar las preferencias de una persona en términos gráficos con un mapa de curvas de indiferencia, la cual nos va a entregar, ¿cierto? Podemos poner muchas curvas de indiferencia de la persona, son infinitas, pero un mapa de curvas de indiferencia va a ser una representación del grupo de curvas de indiferencia de un consumidor. Entonces acá podemos decir que entre la Z de consumo A y la Z de consumo B, esta persona se encuentra indiferente porque se encuentra o les entrega el mismo nivel de satisfacción, por eso forman parte de la misma curva de indiferencia. Y también podemos decir que la Z de consumo C es preferida a la Z de consumo A porque está en una curva de indiferencia más alejada del origen, y también que la Z de consumo C es preferida a la Z de consumo B. Este sería el paso 2, que nosotros tenemos que explicar los conceptos importantes que hay dentro del comente que nos están planteando. Ahora vamos, ¿cierto?, a argumentar y concluir con respecto a este comente. Entonces vamos al plano donde tenemos el bien Y y el bien X. Ahora vamos a tener nuestra curva de indiferencia U1 y vamos a dibujar nuestra curva de indiferencia U2 haciendo que corte o que cruce a la curva de indiferencia U1. Y vamos a definir tres setas de consumo similares a las que teníamos anteriormente. Vamos a tener la seta de consumo A, la seta de consumo B y la seta de consumo C. Por el axioma de no saciedad, o de que más es mejor, sabemos que la seta de consumo C tiene más unidades del bien X y del bien Y. Por lo tanto, la seta de consumo C, por no saciedad, la seta de consumo C es preferida a la seta de consumo B. Luego, por transitividad, nosotros podemos decir que la seta de consumo A y la seta de consumo B pertenecen a la misma curva de indiferencia U1. Por lo tanto, estoy indiferente entre la seta de consumo A y la seta de consumo B. Pero también ocurre que estoy indiferente entre la seta de consumo A y la seta de consumo C porque pertenecen a la curva de indiferencia U2. Por lo tanto, por transitividad, si me da lo mismo entre la A y la B y me da lo mismo entre la A y la C, puedo concluir que entre la C y la B también voy a estar indiferente. Pero aquí hay una contradicción, porque por el axioma de no saciedad hemos determinado que la Z de consumo C es preferida a la Z de consumo B porque tiene más unidades del mismo bien. Por lo tanto, hay una contradicción en los axiomas de la elección racional, y en esta teoría nosotros suponemos que los individuos tienen un comportamiento racional. Por lo tanto, no puede ocurrir que vayan o que se contradigan los axiomas de la elección racional. Por lo tanto, con esto hemos demostrado que el enunciado es falso. Por lo tanto, para poder responder un comente, primero tienen que leer detalladamente el comente, luego tienen que responder si es verdadero, falso o incierto, luego explicar los conceptos importantes. Esa es la parte más importante porque la idea es que ustedes demuestren que conocen o que manejan los contenidos para la prueba, y luego tienen que argumentar con lo que ustedes acaban de explicar y concluir. Generalmente en los comentes van a tener que utilizar análisis gráfico, sobre todo si es que se habla de mapas de curvas de indiferencia. Como se habla de curvas, eventualmente vamos a tener que graficar sí o sí. Espero que esto les sirva para que puedan responder de buena manera sus preguntas relacionadas en los cursos de economía. Que estén bien. Chao.